El capítulo 13 de la cuarta temporada y el volumen 24 de la novela ligera nos revelan uno de los mayores misterios que rondaban el arco 6. Sin embargo, como suele ocurrir con cualquier adaptación, es posible que algunas personas no hayan terminado de comprender por completo todo lo que sucedió en pantalla. ¿Cómo perdió Subaru sus recuerdos? ¿Por qué Rui vivía en el corredor de los recuerdos? ¿Y por qué misteriosamente apareció Ren? Si bien ya expliqué estos acontecimientos en mi análisis del capítulo, el cual recomiendo mucho ver, en aquella ocasión los abordé de manera más superficial. Por eso, esta vez vamos a explicarlo todo largo y tendido, aclarando cada uno de estos misterios y profundizando en lo que realmente ocurrió. Esto sí, habrá un poquito de spoilers, pero antes que nada, ¡comencemos! Todo se origina al finalizar el tercer día en el que Subaru despertó en la atalaya de las Pléyades. Tras mantener una acalorada conversación con Echidna y Julius acerca de la situación de Anastasia, durante la cual surgieron ciertos resentimientos, y después de intercambiar algunas palabras de ánimo con Ran, Subaru no logra conciliar el sueño. Mientras divagaba sobre cómo matar el tiempo, se le ocurrió un plan para completar el segundo examen: leer el libro de los muertos de Reid Astria. Después de todo, Ran había establecido previamente que Reid era un humano, por lo que Subaru supuso que probablemente había muerto de vejez. Sin embargo, Subaru cometió un grave error: confiarse demasiado. Decidió dirigirse solo en búsqueda del libro, sin contarle a nadie cuál era su plan. Esa decisión terminaría provocando que perdiera sus recuerdos, y como consecuencia, que la dificultad del arco 6 aumentara considerablemente. Como dato curioso, Tapeina Atsuki comentó en una ocasión que, si Otto hubiera viajado a la atalaya de las Pléyades, los acontecimientos del arco 6 habrían sido mucho más fáciles. Esto se debe a que, tras analizar el plan, probablemente Subaru habría ido acompañado de Otto en búsqueda del libro de los muertos, evitando o ayudando a Subaru con el tema de sus recuerdos. Pero sin desviarnos del tema, durante su búsqueda Subaru se encuentra con Meili, quien también había ido en búsqueda de un libro, el libro de los muertos de Elsa Grinehart. Sin embargo, debido al entorno en el que creció, Meili malinterpretó las acciones de Subaru. Al considerar que su comportamiento mereció un castigo, decidió afrontar la situación de la única manera que conocía: asesinando. Y aquí es donde encaja perfectamente la frase: el asesinato se convierte en un hábito. Finalmente, Subaru logra encontrar el libro de los muertos de Reid. Sin embargo, en lugar de mostrarle la vida del primer santo de la espada, el libro lo transporta a uno de los lugares más enigmáticos de toda la obra: Oklagna, el corredor de los recuerdos. Este lugar es una inmensa reserva de mana, considerada el corazón del mismo mundo. Se trata de un espacio prácticamente inaccesible para los seres humanos, y como si todo esto no fuera suficientemente extraño, Subaru se encuentra allí con Rui Arnett, la arzobispo del pecado de la gula. Según las propias palabras de Rui, a pesar de encontrarse en ese lugar, no posee control sobre Oklagna. Esto plantea inmediatamente otra pregunta: ¿por qué Rui se encuentra allí? Como tal, todavía no tenemos una respuesta completamente explícita. Sin embargo, tras la reciente publicación del volumen precuela Re:Zero X Scorpion Tail y por revelaciones en arcos futuros, Tapeina Atsuki nos proporciona una nueva información que podría ayudarnos a comprender cómo Rui terminó en el corredor de los recuerdos. En algún punto del pasado, siguiendo las instrucciones de su evangelio, un grupo de más de 900 personas atravesó las dunas de arena de Agraria con el objetivo de llegar a la torre de vigilancia de las Pléyades. Entre ellos se encontraba Lainali Alnari, la anterior arzobispo del pecado de la gula y la madre de Lei, Roy y Rui, quien en ese momento está embarazada de sus hijos. Sin embargo, el grupo fue completamente aniquilado por las bestias mágicas que habitaban las dunas. La única sobreviviente fue Lainali, quien logró salvarse gracias a Shaula. Según se explica, Shaula decidió protegerla siguiendo las palabras de Flugel, quien le había enseñado que debía ser amable con las mujeres embarazadas. No obstante, todo esto formaba parte del plan de Lainali. Poco a poco, Lainali comenzó a utilizar su autoridad para manipular y controlar a Shaula. Sin embargo, debido a un error de cálculo, terminó siendo descubierta. Como consecuencia, Shaula le disparó una de sus agujas directamente en el abdomen. El ataque provocó la muerte de uno de los hijos que Lainali llevaba en su vientre, posiblemente Rui, mientras que los otros dos lograron nacer posteriormente. A partir de aquí entramos en el terreno de la teoría. Si Rui murió antes de llegar a nacer, pero estaba destinada a convertirse, al igual que sus
sus hermanos en un arzobispo del pecado de la gula, es posible que, por razones que todavía desconocemos, su existencia no desapareciera por completo. En su lugar, habría persistido de alguna manera y terminó confinada en el corredor de los recuerdos, sin poseer un cuerpo físico. Esta última parte, por supuesto, sigue siendo una teoría, pero la información revelada en Re:Zero X Scorpion Tail podría ayudarnos a entender por qué Rui existió dentro de Old Laguna. He resumido rápidamente los acontecimientos del volumen X, pero si quieren profundizar mucho más en toda esta información, también pueden revisar mi directo, donde repasamos detalladamente todo lo revelado en el tomo. Pero, regresando al tema, cuando Subaru se encuentra con Rui, esta, por obvias razones, ya lo conocía gracias a los recuerdos de Ren, que habían sido devorados por Leibaten Kaitos al final del arco 3. Esto despierta inmediatamente su interés, y Rui intenta devorar los recuerdos de Subaru. Sin embargo, hay algo que la detiene: los sentimientos de Ren. El amor que la sirvienta sentía por Subaru era tan intenso que impedía que Rui pudiera hacerle daño. Por ello, Rui decide deshacerse de esos sentimientos, considerándolos innecesarios, y los arroja lejos de sí misma para poder actuar liberadamente. Primer error. Tras esto, Rui devora los recuerdos de Subaru. Sin embargo, su autoridad no parece tener ningún efecto sobre él, ya que Subaru no pierde sus recuerdos ni se ve afectado directamente por la autoridad de la gula. No obstante, al acceder a sus recuerdos, Rui descubre toda su historia, y con ello, la existencia del regreso por muerte. Intrigada por esta autoridad y deseando obtenerla para sí misma, Rui idea un plan. Para conseguirlo, utiliza su habilidad de división. Al igual que el Gran Conejo, Rui es capaz de dividirse y crear copias de sí misma al fragmentar su factor de la bruja de la gula. Mediante una de estas copias, Rui puede vincular su existencia en forma de factor de bruja en otra persona. Asimismo, utiliza esta habilidad para unir una parte de sí misma a Subaru, lo que le permite atrapar por la fuerza todos sus recuerdos que Subaru había acumulado hasta ese momento dentro del corredor de los recuerdos. Y así es como comienza todos los acontecimientos relacionados con el Subaru amnésico. Más adelante, durante su reencuentro, Rui intenta devorar las nuevas experiencias que Subaru había acumulado desde que perdió sus recuerdos. Sin embargo, para conseguirlo necesitaba que Subaru fuera una existencia diferente a la que había devorado anteriormente. Ese es precisamente el motivo por el que Rui le decía todo este tipo de cosas a Subaru, tal como ella misma confesó. Para volver a devorar mediante la gula a alguien a quien ya habían devorado una vez, era necesario poder distinguirlo como una existencia claramente diferente de la que era antes. Tapena Otsuki lo explica mediante una comparación bastante sencilla. Es como un panel de preguntas. Una vez has respondido correctamente una pregunta, ya no puedes volver a abrir el mismo panel. Si quieres abrirlo nuevamente, tiene que tratarse de una pregunta diferente. Para lograrlo, Rui idea diversos planes y manipula sus palabras de distintas maneras con el objetivo de provocar un cambio en Subaru y convertirlo en una existencia diferente a la que había conocido anteriormente. Sin embargo, por decirlo de alguna manera, su propio ángel guardián terminó convirtiéndose en su mayor obstáculo, Ren, y la razón por la que ese ángel guardián se encontraba allí era, irónicamente, consecuencia de las propias acciones de Rui. Al deshacerse de los sentimientos de Ren hacia Subaru, por considerarlos innecesarios, terminó creando aquello que finalmente impidió que su plan tuviera éxito. Al final, todo se redujo a una cuestión de karma. Rui terminó recogiendo lo que ella misma había sembrado, y tras las palabras de Ren, Subaru logró despertar la codicia necesaria para activar su nuevo factor de bruja, que obtuvo al derrotar a Regulus Corneas. Ahora bien, sabiendo todo esto, la pregunta sobre cómo Subaru logra recuperar sus recuerdos se vuelve todavía más interesante y complicada, pero eso será un tema para otro video. Y en fin, este es mi video explicativo. Espero que, después de todo lo que hemos repasado, el panorama sobre Subaru, Rui, Ren y el corredor de los recuerdos haya quedado completamente claro. Si hay algún otro tema de Re:Zero que les gustaría que explicara en un video completo, pueden dejarme su sugerencia en los comentarios. Estaré pendiente de leerlas. Dicho esto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún contenido y mantenerse al día con todo lo relacionado con el universo de Re:Zero. Y ahora sí, sin nada más que aportar,